Muchas gracias, y antes de pasar a las preguntas, vamos a intentar arriesgar una integración entre las dos ponencias. Quizá la primera ponencia lo que nos lleva a pensar es en el impacto de los orígenes en términos quizás de clase social, capital cultural y político, en la visibilidad de los refugiados inmigrantes en la esfera pública. Y quizá la segunda ponencia nos habla del impacto continuo de los orígenes en las formas y las posibilidades de hacer política en la Argentina en aquella época. Propongo que pasemos a las preguntas, que juntemos algunas preguntas para luego seguir la discusión. Sí, Fray. Y sí, también. Primero Fray, sí, y luego tú. Yo quería hacer dos acotaciones rápidas. La primera, en los 70 se decía de PO, que en la dirección del PO no se hablaba en yiddish porque había un judío de origen sefaradí. Era una imagen muy típica realmente del PO. Segundo es que el PO trató en varias oportunidades de crear un grupo aquí en Israel, que en realidad era se autodenominaba palestino, pero estaba constituido por israelíes de origen argentino o israelíes de origen israelí, digamos israelíes, trotskistas, un grupo muy pequeño que durante varias oportunidades trató de levantarse y desapareció del mapa político, digo, nunca tuvo absolutamente ninguna influencia, pero interesante que en la organización internacional, esas rupturas trotskistas a la cual el PO pertenece, que tiene su grupo en Turquía y en Grecia, aparecía como el Grupo Revolucionario Socialista de Palestina, aunque no actuaba en Palestina, o sea, desde el punto de vista histórico, la Palestina histórica, sino que era simplemente actuaba en Israel y no tenía ningún militante árabe. Toda. Para Leo, entre el diluvio de datos que me perdí un poco, quisiera saber si entre la diferencia entre exilados y la otra categoría, migrantes forzados, no hay que analizar la función que cumplen las organizaciones políticas, la solidaridad de organizaciones políticas con los exilados o con los desplazados con las cuales tiene algún tipo de vínculo organizativo inclusive. Y en el caso de Maximiliano, quiero hacer la pregunta invertida, si no habría que ver en la formación de estos partidos trotskistas y del PO en particular, el aporte que traen estos activistas que tienen origen posiblemente en formas organizativas judío-sionistas, en movimientos juveniles, al modo de trabajar del PO. Y por eso también me faltó un poco si tenías referencia a la tendencia estudiantil, porque fui secundario del Buenos Aires precisamente en la época, y era muy notable el activismo de la TERS como alternativa nueva a la Federación Juvenil Comunista. Era también notable la participación judía también a nivel de estudiantil secundario. Gracias por el panel, muy interesante, muy buenas presentaciones. Quería preguntarle a Maximiliano por el origen de clase de estas personas. Si además de, si había algo más obrero además de la palabra en el nombre del partido, ¿no? Maximiliano, yo estoy escribiendo un doctorado sobre la participación judía en Montonero Ciner. Tengo entrevistas de más de 120 personas y para pasar el rato entrevisté también a 3 personas de origen judío del PO. Como para darte una especie de lugar para análisis. El aspecto, dos cosas. Primero, el aspecto de la identidad judía. Tanto en Montoneros como en el PRT-ERP, los militantes judíos congelan su judaísmo. La parte de identidad judía en la militancia revolucionaria queda un poco de lado.
Por el contrario, en el PO la identidad judía existe. Y te doy dos... entrevisté a 3 personas, 2 de las cuales, una no me acuerdo el nombre, se me olvidó. La primera es Rubén Joffrin, que murió hace unos meses, y la segunda es Edgardo Imaz, que, conocido como historiador de Atlanta, Ranán lo conoce. Ellos me hablaban de 2 cosas particularmente curiosas. Primero, utilizaban el yiddish y utilizaban apodos. Más de uno, los viejos eran llamados Zeide y utilizaban terminologías de la Tnuá, de los movimientos juveniles, los seminarios, eso por un lado. Y por el otro, para diferenciarse del ERP y Montoneros, eran notablemente antisionistas y anti-israelíes. En el diálogo que yo tuve con Rubén Joffrin, lo invité a que venga a visitar Israel, entonces la contestación de él fue: no tengo ningún problema, cuando Palestina sea Palestina, Israel no exista más, yo te voy a visitar. Quizás, nada más y contestamos. Sí, muchas gracias por las presentaciones. Una pregunta a Leonardo en torno a la metodología. ¿Cuál es el valor adicional de la comparación? ¿Qué resultados adicionales vas a tener comparando estos 2 casos que no vas a tener si tomas solamente uno de los 2? Vamos a contestar. Sí, sí. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con la diferenciación conceptual entre el refugiado o el exiliado político frente que tiene una identidad, que tiene un pasado y que tiene detrás, por supuesto, no solo movimientos políticos de los cuales él fue militante y por el cual, entre otras cosas, fue exilado o fue reprimido. Tiene también una colectividad étnica. Por ejemplo, los españoles, los italianos, los franceses y los judíos se movilizaron, cada uno en su estilo y en su momento, cuando fueron perseguidos y fueron deportados. Por ejemplo, hay casos muy concretos de intervención, no solamente política, que se movilizaban a nivel internacional con organizaciones mundiales de solidaridad, sino también movilizaron a las colectividades étnicas. Esto no tiene nada, pero nada que ver con ese pasado. Yo usé el concepto de actores ausentes del pasado, como que esta gente, los centenares de miles, ustedes vieron que no hablamos ni de 30.000 ni de 40.000, hablamos de centenares de miles. Entonces, acá se crea un problema de reconstrucción. Cuando nosotros analizamos el tema del exilio, analizamos cómo se desterritorializa, porque le quitan la patria, cómo luego se reterritorializa en los países de refugio y luego cuando regresan vuelven a buscar una nueva manera de territorializarse con el regreso. Los estudios que se hicieron desde la psicología social, antropología, la psicología y también de las historias étnicas para el caso de los refugiados, y eso tiene un poco que ver también con su pregunta, permiten hacer algunos estudios comparados en un país y en otros países. Pero para el otro caso, el que estoy ahora yo abocado, que es el de los forzados, emigrantes forzados, y sobre todo el retorno, a partir del retorno de países distintos, como por ejemplo Colombia, el caso colombiano y el caso salvadoreño, si yo no hago un estudio comparado, no puedo entender para nada por qué en un país estaba incluido en los acuerdos de paz como una cosa mandatory, ¿no?
y en el otro no. Por ejemplo, el estudio del exilio que no es comparativo, de los estudios comparados, de los estudios del exilio no comparativo, yo creo que son los menos interesantes. Si, por ejemplo, analizamos solamente a los exiliados españoles solos, el exilio español, sin entender el exilio de otros países, como por ejemplo los exiliados italianos. Eso en el caso de dos exilios muy clásicos. Vamos a entender muy poco, y hay toda una reacción de los mismos estudiosos del exilio español de decir, dejémonos de analizar únicamente a los exiliados intelectuales o a los exiliados que son profesores y académicos, o en un solo país, por ejemplo en Argentina o en México. Hagamos un estudio comparado entre diferentes países que recibieron exiliados españoles, pero también con otros exiliados políticos y con otros exiliados intelectuales. La perspectiva comparada, en una palabra, creo que no solamente es necesaria para complejizar y para dar mayor, digamos, densidad al tema, sino es que si usted no hace un análisis comparativo no va a poder entender ninguno de los dos casos que yo analicé, ni el colombiano ni el salvadoreño. Bueno, gracias por las preguntas. Algunas abren también temas a investigar. ¿Por dónde empezamos? Me parece muy interesante esta pregunta sobre la posibilidad de aportar formas organizativas que hayan sido aportadas desde las organizaciones sionistas, y un poco después hay un inicio de respuesta, ¿no? Con esta cuestión de que se usaba la terminología de los movimientos juveniles. Es algo que yo todavía no he indagado y me parece muy interesante para indagar, así que gracias. Lo que sí un poco me ha sorprendido es la ausencia de aportes políticos, digamos, de elaboraciones políticas que tomen como insumo o como aporte los planteos de gente que haya vivido en Israel y haya vuelto a Argentina, que de acuerdo a mis exploraciones iniciales hay varias, digamos, que tienen contacto. Obviamente que varias hay, pero quiero decir que tienen contacto y militancia en política obrera. Sin embargo, no se toman sus experiencias, sus elaboraciones, y se toman textos de organizaciones trotskistas de otros lados. Y la única voz, digamos, que aparece desde la zona es la voz de Matzpen, la conocida organización que se llama Organización Socialista Israelí, pero no aparece con un mérito propio, digamos, a mi juicio, ¿no? Sino que aparece después de que es reproducida en periódicos trotskistas franceses, ¿eh? Nunca aparece como una voz, bueno, que a ver qué dicen los que están ahí. Y bueno, y en el caso de Palestina directamente no existe Palestina, o sea, no existen los palestinos. Está el único partido que en aquel momento de izquierda plantea la cuestión nacional palestina como tal es el PC. Con un texto de justamente un dirigente de origen árabe, Nadra. Pero para PO eran los árabes en general. Esto también merece después una polémica de un historiador que en aquel momento era del grupo de Abelardo Ramos, que polemiza con las posiciones de Altamira, y también el PC, que dicen, no, el PC Nadra plantea, bueno, sí, son árabes, pero es como decir, nosotros somos argentinos y los peruanos son latinoamericanos, pero tenemos peculiaridades nacionales. Hay una comparación que se le escapa a política obrera y también a la izquierda morenista de aquel momento. A mí me llamó la atención cómo, teniendo la posibilidad, el acceso a muchísimos militantes que vuelven o que tienen contacto fluido con Israel, no está esa voz de las personas que tuvieron esa experiencia, ¿no? Bueno, después lo del aspecto de la identidad judía, sí, el contraste con Montoneros, el PRT es interesante, y es una cuestión para mí contradictoria en política obrera, porque aparece como un esfuerzo para no mostrarse como judío, pero por otro lado, bueno, es una cuestión que es evidente, ¿no?
Y finalmente, sí aparece, esto también con lo que plantea el profesor Davidi, aparecen ya voces locales muy posteriormente, que es cuando ya el Partido Obrero, en los 90, intenta formar un grupo acá, a partir de académicos, muy poquitos académicos, viviendo que tenían las características que mencionó el profesor Davidi, digamos, eran ciudadanos israelíes o argentinos israelíes y no había árabes. Incluso en alguna conversación con uno de ellos planteaba como un elemento de desmoralización esto, el aislamiento con respecto a los árabes, y que hicieron que provocaron que el grupo se desmantele, el pequeñísimo grupo, ¿no? Y voy a la última cuestión ahí, que es el origen de clase, que pregunta Adrián, me parece también muy interesante. Altamira siempre reivindicó para sí un origen obrero, ¿no? Que vivía en un conventillo, que su papá era obrero, la famosa historia que la cuenta en la tele siempre, que su papá era peronista. Entonces reivindica para sí un origen obrero. De todas maneras, hay claras evidencias de que Política Obrera era un grupo de clase media, al punto que se discute, y es un elemento de crisis inicial, las famosas internamente, digamos, tesis de proletarización, que plantean algo que era habitual en la izquierda de todos lados en aquel momento, que bueno, somos de clase media, tenemos que ir a vivir a los barrios obreros y a trabajar a las fábricas, salir de las universidades. Entonces eso da cuenta claramente de que puede haber habido militantes de origen obrero, pero era un grupo de una extracción pequeño burguesa, digamos. Pero eso es un aporte ideológico sionista juvenil. La proletarización era un principio del movimiento juvenil. Productivización. Bueno, eso es interesante, a mí se me escapa, lo voy a indagar. Había un elemento más de esto, que las características de la proletarización en Política Obrera, según mencionan ex militantes, eran muy peculiares. Por ejemplo, no podías leer el diario La Nación, tenías que leer el diario, no me acuerdo cuál era, que era el diario de los obreros. Entonces tenía características muy rayanas con lo sectario fuerte, digamos, ¿no? Bueno, para ahí. Bueno, hacemos otra ronda más de preguntas. ¿Ah? ¿Sí? Si hay dos preguntas más. Sí, bueno, una y otra. Bueno, yo le quiero primero agradecerle mucho tu abordaje, creo que es un abordaje necesario, bienvenido, y yo que trabajé algunos de estos temas, debo decirte que me parece necesario la distancia que tú tienes respecto al afectiva y étnica respecto al tema que estás analizando, que puede ser muy interesante. Yo tengo dos preguntas. Primero, si te hiciste vos la pregunta, ¿por qué no hay hasta ahora una producción intelectual teórica, quiero decir, sobre la cuestión esta del antisionismo y de los judíos entre los gente como Altamira, por ejemplo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un trotskista como, quiero recordarlo porque hace tiempo que nadie lo recuerda, Abraham Etkin, que en la editorial indoamericana, allá por los años 50, fue el único que escribió un trabajo, y publicado por esa editorial, sobre Abraham León y el pueblo judío. Un libro. Algo así, digamos, una versión de Etkin de hoy, ¿por qué no existe? Ya no te estoy hablando de que gente como León Rosichner o Ismael Viñas sí pudieron escribir sobre estos temas, sobre todo este último que participó en el Continental de La Habana y que junto con Rosichner, entre comillas, discutió con los negadores de la existencia de Israel en el año 1966. Y acá viene la segunda pregunta que la voy a formular como una hipótesis. ¿No será que el no plantearse la cuestión nacional de parte de los internacionalistas del trotskismo lo ha llevado en ese sentido a una ausencia, a una esterilidad teórica en el pensamiento y en la reflexión? Y en ese sentido hay una segunda pregunta que se deriva de la primera.
como vos muy bien lo señalaste, el PC en Argentina es el único que ha tenido, a pesar de sus críticas a Israel y sus críticas al sionismo, un respeto y una actitud positiva frente a la cultura, la lengua y la historia del pueblo judío. El ICU fue en ese sentido. Yo creo que es necesario hacer un estudio comparativo. Yo te pregunto si está incluido dentro de tu tesis, la producción teórica, cultural, periodística de una institución como es el ICU respecto de la producción, perdóname, panfletaria de muchos de estos artículos de esta gente, como tú has señalado. Y hay una tercera que tiene que ver con alguien que tú no lo mencionaste y que me parece necesario, Jorge Abelardo Ramos. Jorge, tú sabes que él es judío, fue también una persona que estaba en la colectividad, pero digamos que se negaba completamente. La cuestión nacional que él plantea a nivel teórico desde la perspectiva del trotskismo lo lleva también a hacer una crítica al sionismo. La pregunta mía es si tú lo vas a analizar dentro de ese grupo de intelectuales o de políticos que has elegido. ¿Una pregunta más? Gracias. En primer lugar, aprendí mucho de las dos ponencias y una pregunta para Maximiliano. En el comienzo de su ponencia destacó que el movimiento era principalmente masculino, que habían pocas mujeres dentro de las lideranzas. Y quería saber cómo se procesa su análisis de género dentro de ese cuadro. Por ejemplo, los pronunciamientos me parecen muy masculinos y si esa es una línea que también trabaja. Y siendo que esa periodización que trabaja también es el auge del movimiento feminista en la América Latina, si hay posicionamientos entre organizaciones o lideradas por mujeres o con mayor equilibrio de género que se comparan o se diferencian a lo que estás encontrando dentro del grupo de su pesquisa. Ok. Bueno, algunas de las preguntas que plantea el profesor Seligman efectivamente me las he planteado y son muy interesantes. Y concuerdo con la hipótesis. ¿Por qué no hay producción teórica sobre antisionismo y judíos entre gente como Altamira? Yo creo que no es una peculiaridad, porque en realidad también es interesante esto de la distancia necesaria, pero también hay cierta complejidad de mi abordaje, que yo he pertenecido durante casi 15 años al Partido Obrero, entonces ya no, pero la distancia también ahí juega. Ahí tengo, digamos, como conflictos de interés, si se quiere. Pero en un análisis un poquito que intenta ser un poquito más amplio, yo creo que no es una peculiaridad de la problemática judía o de Israel o de Palestina, sino que hay cierta superficialidad teórica en general. Y tiene que ver con esto que usted menciona después, de una producción panfletaria. Es muy difícil encontrar algún texto de abordaje teórico profundo en política obrera. Sí lo hay, particularmente en el PC, más allá de que uno pueda, ¿no?, después ver el acierto, ¿no? Pero hay un esfuerzo teórico con la línea, obviamente, del PC, y lo hay hasta en cierta medida en el morenismo. Hay un folleto posterior, primero publican de Peter Buch, un autor estadounidense de la organización internacional trotskista a la que ellos pertenecían, y luego hay una elaboración propia del morenismo, de un folleto que trata de exceder el tamaño de un panfleto y la profundidad. Pero en política obrera no la hay, pero yo creo que tiene que ver con deficiencias de conjunto, que son también con otros problemas se puede ver lo mismo, y hay un abordaje teórico un tanto superficial, a pesar de una jactancia en sentido contrario. Hay una cosa aquí, sobre la participación de Viñas, eso yo lo vi en artículos suyos, tengo que decir, yo creo que ahí hay una confusión. Viñas participó posteriormente en el Congreso de la OLAS, la OLAS, la Organización por la Solidaridad. Sí, quien va de delegado, bueno, aparte de los del PC y del peronismo,
es Veiselles, digamos, del Malena a la tricontinental. Y después, sí, Viñas públicamente también tiene una posición contraria a la de la destrucción del Estado de Israel, obviamente, y los delegados argentinos, junto con los uruguayos, y de acuerdo a las versiones, esto depende también con los soviéticos, votan en contra en la tricontinental de la resolución sobre Palestina. Lamentablemente ahora no tenemos tiempo, pero es un tema súper, súper interesante. Y sobre Abraham León es un libro, digamos, que tiene ya sus décadas, y al día de hoy el Partido Obrero tiene eso como o sea, si uno plantea cuál es el análisis del Partido Obrero sobre la cuestión judía, es un libro antes de la existencia del Estado de Israel que plantea que no existe una nación judía, no existe una nación hebrea, y bueno, es del año 40, sabemos que Abraham León murió en la Shoah. Entonces, bueno, ahí hay una deficiencia que también tiene que ver con deficiencias del abordaje nacional, estoy 100% de acuerdo, y si uno ve las crisis sucesivas que tiene Político Obrero y luego el Partido Obrero, tienen que ver con la problemática del abordaje de la cuestión nacional. Por ejemplo, Claudio Weisbord, que lo mencioné, que es uno de los fundadores del Político Obrero en Córdoba, se va cuando es la elección del 73, porque plantea contradicciones muy grandes en la política de PO sobre la cuestión nacional y el peronismo, y Política Obrera reconoce en su primer congreso grandes déficits en el análisis del nacionalismo. Bueno, yo acabo de escribir un artículo para un journal de Hamburgo donde planteo cuestiones ligadas a esto, y creo que tiene que ver con un problema más general del trotskismo, del abordaje nacional y de la relación en general con las masas, ¿no? Lo de la comparación con el ICUF es ineludible, aunque el ICUF no es mi tema específico porque me excedería por completo, pero sí estoy tomando como insumo todas las investigaciones que hay, como la que mencioné recientemente de Nerina Visakovsky, y el contraste es importante. Y finalmente, sobre Jorge Abelardo Ramos, yo mencioné casi al pasar a Ferrero, un historiador cordobés, que era de la corriente de Abelardo Ramos, todavía vive, tuve la suerte de contactarme con él y accedió a una entrevista cuando yo vaya a Argentina, y él escribe un libro que se llama Marxismo y Sionismo, que fue reeditado hace relativamente poco, y ahí polemiza con las posiciones de Altamira. Después hay que ver si Abelardo Ramos tuvo un abordaje exitoso o no de la cuestión nacional, porque a mi juicio eso no más allá de que haya habido un intento, pero bueno, terminó con posiciones polémicas, si se quiere, pero este autor que pertenece a la corriente de Abelardo Ramos tiene un abordaje que, por ejemplo, ya en el año 67 o 68 le plantea a Altamira: vos podrás estar en contra de la colonización del proceso en Palestina, pero que se ha creado una nación hebrea es indiscutible y da datos, a diferencia del abordaje del artículo de Altamira, que es pequeño y no tiene ningún dato concreto de la realidad que diga, no, mira, a partir de tal y tal dato se puede concluir que no hay una nación. Entonces es interesante y lo voy a abordar no al partido de él, pero sí a la producción de este intelectual que se dedicó a la cuestión del sionismo y de Israel. Y finalmente sobre el planteo de Jerry, no he podido encontrar hasta ahora algún elemento particularmente ligado a la cuestión de género y específicamente la cuestión judía o la cuestión árabe o el abordaje teórico del problema en Medio Oriente. Sí, en la época hay movimientos de nivel internacional y hay una influencia sobre otra organización trotskista, que es el morenismo, que presentan por primera vez, a partir de una influencia del Socialist Workers' Party de los Estados Unidos, todo un abordaje de este tema, y va como candidata a vicepresidente Nora Chaponi, quien fue, aparte... tuve va de vicepresidente Coral, tuve ocasión de entrevistarla, bueno, muy interesante. Después Política Obrera ya en el 83 lleva de candidata a vicepresidente a Catalina Guagnini, que es referente de los movimientos de familiares y todo, pero siempre van de vice, ¿no? Y de candidata a gobernadora sí va una mujer cuyo nombre en este momento se me escapa, de gobernadora de provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias por el panel tan interesante.